Vamos a empezar a compartir. Y me confirman si se ve la pantalla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, se ve, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. A ver. Ok. Ya sé qué es lo que pasa. Ahora. Ahora sí, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, empezamos. Ok. Lo prometido es deuda. Aquí tienen glándulas suprarrenales. Ese es uno de los temas que van a ingresar a su examen. O sea, por favor, les pido por favor que tomen mucha atención, que sí o sí van a entrar preguntas de este tema, ¿ok? Vamos, demos inicio a glándulas suprarrenales. Empecemos. Principalmente hay que tener en cuenta que son órganos endocrinos pares, ¿no? Bilateral, como pueden apreciar, tiene una estructura caracterizada por la corteza y por la médula. Cuando hacemos un corte transversal es lo que evidenciamos. Ahora, tiene tres zonas, la parte de la corteza, que vamos a ver más adelante, que es la zona glomerular, fascicular, que representa un 75% de toda la corteza, y la zona reticular, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene tres tipos de esteroides: la corteza, que produce glucocorticoides, el cortisol, más que todo a nivel de la zona fascicular y de la zona reticular; los mineralocorticoides, que produce aldosterona a nivel de la zona glomerular; y los esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos. A nivel de la médula están las células cromáfines, que producen catecolaminas. Esto lo vamos a ejemplificar y lo vamos a evidenciar con esta imagen. Como pueden apreciar, esta es la glándula suprarrenal, esta es la cápsula, siempre tiene una cápsula, y la corteza presenta tres zonas, tres capas, ¿ok? La primera zona, que va a ser glomerular, el 75% de toda la corteza va a ser la capa fasciculada y la capa reticular, ¿ok? Y esta porción inferior ya corresponde ya a la médula. Hay que tener en cuenta que las enfermedades de la corteza suprarrenal van a dividirse en lo que se dividen por un hipersuprarrenalismo o una insuficiencia córtico suprarrenal, ¿no? Que hace referencia a una hiperfunción y a una hipofunción. Nos vamos a enfocar en la primera, referente a tres enfermedades, ¿no? Principalmente el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo y los síndromes adrenogenitales o virilizantes principalmente. Empecemos. Con el primero, con el síndrome de Cushing, es un conjunto de síntomas diversos debido a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides, el cual va a depender de diferentes causas. Van a ser dependientes de la adrenocorticotropa, de la ACTH, y pueden ser independientes. ¿Cuáles serían las dependientes? La enfermedad de Cushing principalmente, o que sea ectópica, ¿ok? Principalmente la enfermedad de Cushing puede verse a adenomas corticotropos en un 60 a un 70%, a una hiperplasia corticotropa, que es menos frecuente, es muy infrecuente,
Los adenomas, más que todo, se da entre los 30 y los 40 años, con una predilección por el sexo femenino de 3-5 a una relación a 1 con el hombre, ¿no? Ten en cuenta que el 50% no son visibles con la resonancia magnética, ¿no? Tienen que tener un tamaño excesivo para que nos demos cuenta, ¿no? Del tamaño. Tener en cuenta que cuando es ectópica hay que hablar ya de tumores neuroendocrinos benignos como malignos y ocultos. En cuanto a los malignos, es personas obviamente más añosas, de 50 a 60 años, con una relación del sexo es indiferente, en el sexo masculino como femenino es indiferente, las cuales pueden presentar ACTHs muy elevadas, ¿no? La hormona adenocorticotropa está muy elevada. Y cuando son benignos, son en pacientes más jóvenes, en unos 30, 40 años, y responden con la dexametasona. Eso es importante, ¿no? Ese es el tratamiento. Entonces ahí ya diferenciamos las aguas en lo benigno, benigno de lo maligno, ¿no? Principalmente. En cuanto a lo independiente, en las causas independientes de la ACTH, ya tenemos que hablar de la suprarrenal unilateral, que igual puede tener adenomas como carcinomas. Va a haber una hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral también, como las micronodular bilateral. ¿Ok? Además del síndrome McCune-Albright. Esos son los principales, ¿no? Los cuales los vamos a desglosar más adelante. Vamos a hablar del síndrome de Cushing, ¿no? Es una alteración, va a haber un aumento en la concentración de glucocorticoides. Las causas van a ser como exógenas como endógenas. Una de las causas exógenas va a ser la administración elevada de glucocorticoides exógenos, que es el síndrome de Cushing iatrogénico, y las endógenas ya son por ACTH dependientes e independientes. Principalmente los adenomas hipofisiarios secretores de la ACTH, hasta un 70% endógenos, ¿no? Tiene una forma hipofisiaria que produce la enfermedad de Cushing, más que todo en mujeres, 4 veces más en relación a los hombres. Son mujeres adultas y producen microadenomas hipofisiarios, productor del ACTH, macroadenomas adyacentes, hasta hiperplasia de las células corticotropas sin un adenoma definido específico, ¿ok? También presenta glándulas suprarrenales de un grado variable que presentan ya una hiperplasia cortical nodular. Va a haber una elevación del ACTH y por ende un hipercortisolismo, ¿ok? Después hay una secreción ectópica de la ACTH, ¿no? Lo que hemos mencionado, la porción ectópica, que ya son tumores no hipofisiarios. Esta ya es en una menor frecuencia de 5 a 10%, que son carcinomas ya microcíticos pulmonares, carcinoides, carcinomas medulares de tiroides, ya ectópicos, ¿no? Ya no están en la glándula suprarrenal. Más que todo, ya esto se ve en hombres en unos 50 a 60 años, y la glándula suprarrenal presenta una hiperplasia cortical bilateral, ¿no? Hay un rápido deterioro del paciente que impide el aumento del tamaño de la glándula. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las neoplasias suprarrenales primarias, como es el adenoma suprarrenal. Este un 10 a 20%. En cambio, los carcinomas suprarrenales llegan de 5 a 7%, ¿no? O sea, son menos frecuentes. Hay que tener en cuenta la bioquímica sérica, donde nos va a indicar, ¿qué nos va a indicar? Una elevación del cortisol y un descenso de la ACTH, ¿no? Eso es primordial. Ten en cuenta el carcinoma cortical, donde va a haber un hipercortisolismo intenso, aumentado, exagerado. Ahora, hablando de las características moleculares, va a haber una mutación activadora recurrente de la beta-catenina, ¿no? B1. También mutaciones inactivadoras del P53, MEN1A, del PRKAR1A, ¿ok? Continuando con una hiperplasia cortical primaria, va a haber una hiperplasia suprarrenal macronodular, ¿no? Macronodular bilateral. Cuando hablamos que es más de 1 centímetro,
Cuando es micronodular, es menos de 1 centímetro. Cuando va a ser macronodular, va a haber una forma familiar de la mutación ARMC5, va a haber una producción del cortisol, lo cual está regulado por otras hormonas, que sería el péptido inhibidor gástrico, la LH y la vasopresina, entre otras, ¿no? Ahora, cuando es micronodular, son más pequeños, es de 1 milímetro. Son enfermedades córtico suprarrenal nodular pigmentada primaria, entre esa, o también, u otra, que sería también el complejo de Cardiff, ¿no? En cuanto a la morfología, ¿cómo la vamos a ver? Vamos a hablar un poco de la célula, ¿no? Esta es una tinción de inmunohistoquímica, la cual marca positiva, tiene un citoplasma granular, ¿no? Como pueden apreciar, tiene filamentos intermedios de queratina, por eso tiene esta forma, o sea, esta apariencia de células de Diana. Diana hace referencia al tiro al blanco. Se ubican que tiene varios anillos, el tiro al blanco, cuando lanzan en flecha, por darte un ejemplo. Entonces, a eso hace referencia a las células Diana, ¿no? Es la hialina de Crook, ¿ok? En cuanto a la morfología, como decimos, la hipófisis presenta alteraciones con independencia, ¿no? La causa va a haber un aumento de la concentración de los glucocorticoides endógenos y exógenos, ¿no? Y como les decía, que hay un cambio hialíneo de Crook, que se ve en esta célula específicamente, en esta y en esta, ¿no? Como se ve las células en Diana. Cambio a este nivel ya es la acumulación, pero se sigue viendo, ¿no? En menor medida. Se ve un citoplasma granular, basófilo, anormal, con la acumulación de esos filamentos, ¿no? También se realiza citoqueratina y se evidencia también. Se realiza PAS, que es una técnica especial, y inmunohistoquímica para la ACTH y citoqueratina, pancitoqueratina, ¿no? También, entre otras. Vamos a continuar con la causa del hipercortisolismo de las glándulas suprarrenales que sufren anomalías. ¿Cuáles? Van a ser 4. Uno puede deberse a una atrofia cortical, a una hiperplasia difusa, a una hiperplasia macronodular o micronodular y adenomas o carcinomas, ¿no? Puede ser una causa exógena, la cual produce una atrofia cortical bilateral por la falta de estimulación, ¿no? De la zona fascicular y reticular por la ACTH. Y una causa endógena que puede verse por las suprarrenales hiperplásicas o que presenta una neoplasia cortical. Hay un hipercortisolismo endógeno, van a estar hiperplásicas con una neoplasia cortical, ¿no? Hablamos de las glándulas del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, donde se divide en 3, ¿no? La hiperplasia difusa, hiperplasia macronodular y la micronodular. La difusa, como pueden apreciar en la imagen macroscópica, hay un aumento de tamaño, un peso de 30 gramos. La corteza está engrosada, difusa y puede ser levemente nodular. Esto forma un nódulo. Este es normal, este es un poco más nodular, ¿no? En cuanto a la microscopía, va a haber la zona reticular pobre en lípidos. Las células eosinófilas van a estar compactas, rodeadas de una zona exterior de células vacuoladas ricas en lípidos. Eso es importante. Células vacuolares ricas en lípidos. En cambio, la hiperplasia macronodular, como su nombre lo indica, es más de 10 milímetros, es más de 1 centímetro, es de 1 centímetro hasta 3, ¿no? Este ya llega a 3. Donde hay una sustitución completa, como pueden apreciar, por estos nódulos prominentes y bien delimitados, si se dan cuenta, esta es polilobulada. Entonces, a nivel microscópico van a ser células ricas y pobres en lípidos y va a haber un mix entre ambas, ¿no? En cambio, la micronodular ya tiene un color más amarronado, negruzco, áreas grisáceas, que esta es menos de 1 centímetro, ¿no? Va a ser zonas interpuestas atróficas con pigmentos de lipofusina.
Ten en cuenta que el tamaño va a ser igual que una normal, entonces va a ser más difícil a la macroscopía poder diferenciarlas. Ahora continuamos con los que es el síndrome de Cushing independiente de la ACTH, el cual vamos a hablar del carcinoma córtico suprarrenal primario. Vamos a hablar que hay lesiones malignas o benignas, van a ser funcionantes o no funcionantes y presentan, digamos, los adenomas. Los adenomas, las lesiones, las neoplasias benignas, a la macroscopía se va a evidenciar ya son lesiones más amarillentas, redondeadas, tienen una cápsula delgada. ¿Ven cómo pueden apreciar? Este color cobrizo es el remanente de una glándula suprarrenal, ¿no? Normalmente es cobrizo y es lo que queda, entonces son un poco más amarillentos, redondeados, presentan una cápsula delgada, bien formada, son menos de 30 gramos, están agrandados, y los carcinomas ya son más grandes que los adenomas, ya estamos hablando ya de 300, hasta 300 gramos, entonces, ten en cuenta que ya no están encapsulados, invaden la cápsula, atraviesan. Entonces, ya son características macroscópicas ya de unas lesiones malignas, ¿ok? Son patrones malignos que invadan la cápsula, ya nos hace referencia a que no está situado en la lesión, ¿no? En el mismo órgano de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la clínica. Ten en cuenta que van a ser pacientes con un aumento de peso, obesidad, que este va a ser un 95% de los casos. La fascia va a tener una plétora facial, que es una fascia más, ¿cómo les digo? A ver, es más abultada, redondeada, pero de una coloración más rojo vinosa, ¿ok? Es más vascularizada. También presenta una cara redondeada, el líbido disminuido en un 90% de los casos, va a tener una piel fina, va a haber una reducción del crecimiento lineal en los niños, va a haber una irregularidad menstrual, hipertensión, hirsutismo, depresión, labilidad emocional, equimosis, esto debido obviamente por la piel fina, por la facilidad, va a haber intolerancia a la glucosa, osteopenia, hasta fracturas, ¿no? Como pueden apreciar, esto es característico del síndrome de Cushing, eh, o sea, estas lesiones violáceas a este nivel, ¿no? Entonces es patognomónico, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto pasamos al hiperaldosteronismo, ¿no? Es un grupo de trastornos relacionados caracterizados por una secreción excesiva crónica de la aldosterona. Primero se clasifica en primarios o secundarios, ¿no? Vamos a hablar que esta patología va a haber una producción autónoma excesiva de aldosterona. Entonces va a producir, ¿qué va a producir? Una hipertensión, va a haber una supresión del sistema renina-angiotensina, va a haber una disminución de la actividad de la renina plásmica, ¿no? Esos tres parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si es primario, va a haber tres causas, que va a ser el hiperaldosteronismo idiopático bilateral, que sea una neoplasia córtico suprarrenal o que sea familiar, ¿no? En el que es idiopático bilateral, va a haber una hiperplasia nodular, va a haber un aumento de la celularidad a nivel de qué zona, de la zona glomerular, ¿no? Las causas esporádicas son personas mayores, va a haber una hipertensión más leve, va a haber una mutación lineal germinal del KCNJ5 y esto va a producir un hiperaldosteronismo familiar de tipo 3, ¿ok? Esta mutación. En cambio, cuando es una neoplasia, nos enfocamos en adenomas y carcinomas. Más frecuente, ¿cuál? El adenoma productor de aldosterona. Y en menor medida va a ser el carcinoma córtico suprarrenal, ¿no?
Vamos a hablar ahora del adenoma solitario secretor de aldosterona que produce el síndrome de Cohn en un 35% de todos los casos. Tener en cuenta que son adultos de una edad media, de 45 años aproximadamente, tienen una relación de 2-1, una predilección por el sexo femenino. El 50% presenta mutaciones somáticas del KCNJ5, ¿no? También presenta mutaciones del GIRK4. Ahora, la última causa del hiperaldosteronismo primario va a ser el familiar, ¿no? Que representa al 5%, el cual o sea, es muy raro. Va a tener, a pesar de eso, va a tener subtipos, que va a ser el HF1A al 4, siendo el 1 el más frecuente, el cual produce un aldosteronismo corregible con glucocorticoides, un reordenamiento del cromosoma 8 y el CIP11B2. Ahora pasamos del primario a la causa secundaria, ¿no? A una causa no suprarrenal, la cual va a ser debida a una liberación de la aldosterona regulada por la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Por ende, va a dar una consecuencia de un exceso de secreción de aldosterona secundaria, una excesiva producción de renina. Esta puede estar asociada con o sin hipertensión arterial. ¿Cómo se va a ver? Va a haber un aumento de la concentración de la renina plásmica debido a qué? A 3 parámetros. Uno puede ser descenso de la perfusión renal, que esto que se evidencia con 2 patologías. Una sería la nefroesclerosis arterial a nivel de las arteriolas, o va a haber una estenosis arterial renal. Ya a nivel de la arteria renal va a haber un estrechamiento o una esclerosis. Ese es uno de los parámetros. Eso es por la perfusión renal, por el descenso de la perfusión renal. Ahora, cuando hablamos de una hipovolemia arterial y edema, ya estamos hablando de una enfermedad, de una insuficiencia cardíaca congestiva, con una cirrosis, un síndrome nefrótico, que son las patologías más prevalentes en este tipo de casos. Y por último, va a ser por el embarazo, que va a haber un aumento del sustrato de la renina plásmica inducido por el estrógeno. Los altos niveles de estrógeno, va a haber un aumento de la renina plásmica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la morfología, en cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, ya vamos a ver células ya más vacuoladas aquí en la imagen de la izquierda. Pueden apreciar, son células monomorfas, pero presentan vacuolas, ¿no? Son células más granulares y presentan vacuolas. En este caso, eso es aberrante, ¿no? Pero en general todas tienen lípidos, presentan vacuolas en su interior y conservan un poco la arquitectura, ¿no? Si se dan cuenta, son células monomorfas. Algunas tienen nucleolo evidente, la vascularización, estos son vasos. Entonces esto es lo que me llama la atención, ¿no? La acumulación de lípidos. Hay que tener en cuenta los adenomas, ¿no? Los adenomas productores de aldosterona son lesiones bien delimitadas. Son pequeñas, menos de 2 centímetros, solitaria, hay un predominio por el lado izquierdo, más que todo en mujeres, entre la 4ª a la 5ª década de vida. Son lesiones escondidas dentro de la glándula, imagínense 2 centímetros, o sea, no tiene, o sea, es incidental hallarla, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Al corte, semisecciona y se evidencia que es amarillento, brillante, son células corticales llenas de lípidos, parecidas a células fasciculares, ¿no? Células uniformes, tienen un ligero pleomorfismo nuclear y celular, ¿no? A nivel de la relación núcleo-citoplasmática y es ligeramente, ¿no? Presenta inclusiones citoplasmáticas eosinófilas laminadas, que son los cuerpos de espironolactona. Esto debido tras el tratamiento con este fármaco, ¿no? Este fármaco antidepresivo. No hay una supresión de la secreción de la CTH, la corteza adyacente y de la glándula contraria no atrofiada, ¿ok?
Ahora hablamos cuando es idiopático bilateral. Va a haber una hiperplasia difusa, localizada, las células son similares a nivel de la zona glomerular. Tiene una forma de cuña, ¿no? Como una forma de C, como de cuña. Presenta una extensión desde la periferia hacia el centro. Hay un aumento del tamaño, que esto no es significativo, ¿no? Entonces hay que descartar también un adenoma córtico suprarrenal como otra de las causas en este tipo de casos, ¿ok? Imagínense bilateral. En cuanto a la clínica, vamos a hablar que están el principal, la característica clínica va en la hipertensión, ¿no? Va a ser, no cualquier hipertensión, va a ser una hipertensión secundaria a causa de los efectos a largo plazo por un compromiso cardiovascular, ¿no? Y por ende va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Esto va a ser crónico hasta que haya una hipertrofia del ventrículo. Y otro signo que va a ser una hipopotasemia, ¿no? Que esto es imprescindible para el diagnóstico. Así nos damos cuenta. Entonces hay manifestaciones neuromusculares, hay una debilidad, parestesia, trastornos visuales, tetania franca, ocasional en este tipo de pacientes. En cuanto al diagnóstico, es el cociente entre la concentración plásmica de aldosterona con la actividad renina plásmica elevada, ¿no? Esta está elevada y si sale positiva, es positivo la relación. Se debe realizar la prueba de supresión de aldosterona ya para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta cuál es la causa del tratamiento, ¿no? Si es un adenoma, se hace la extirpación, la exéresis de la lesión, o si es una hiperplasia bilateral, si no es quirúrgico, entonces es solamente tratamiento con espironolactona, ¿no? Antagonistas de aldosterona. Ahora vamos a hablar de los síndromes adrenogenitales, ¿no? Estos de la parte hiperfuncionante. Vamos a hablar que son anomalías de la diferenciación sexual, que va a ser la virilización o la feminización. Las causas van a ser trastornos gonadales primarios, diversos trastornos suprarrenales primarios. A nivel de la corteza va a haber una secreción de dos hormonas, que va a ser la deshidroepiandrosterona y la androestenodona, ¿no? Pucha, estos nombrecitos. Entonces, va a ser la secreción de ambas, las cuales convierten la testosterona y a tejidos periféricos, ¿no? Estimulan a tejidos periféricos. La ACTH regula la formación suprarrenal de los andrógenos. Hay un exceso, esto puede verse a un síndrome puro específicamente o un componente de la enfermedad de Cushing. Ahora, las causas suprarrenales, va a haber neoplasias córticos suprarrenales, va a haber hiperplasia suprarrenal congénita, entre otras causas, ¿no? Hay que tener en cuenta, dependiendo, digamos, el sexo, la piel, digamos, se vuelve más grasa que la aparición más común del acné, la voz cambia, aparecen vellos en axilas, surge el vello púbico, ¿no? Ahora vamos a hablar de las neoplasias córtico-suprarrenales asociadas a la virilización, ¿no? Estas neoplasias principalmente van a ser carcinomas suprarrenales secretores de andrógenos, ¿no? Estos van a estar asociados a un hipercortisolismo o un síndrome mixto, ¿no? Va a haber una morfología idéntica a otras neoplasias corticales. A continuación, hablamos de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita es una metabolopatía hereditaria autosómica recesiva, donde se va a evidenciar una deficiencia de la enzima concretamente implicada en la biosíntesis del cortisol, que es la deficiencia de la 21 hidroxilasa, que, que presenta una mutación del CIP
que es la causa más frecuente en un 90% de los casos, y se ve tres síndromes diferenciados, ¿no? Uno que va a ser el con pérdida de sal clásico, el segundo que va a ser virilizante simple, y el último no clásico, ¿no? El atípico. En cuanto al primero, al adrenogenitalismo con pérdida de sal, el clásico, va a haber una ausencia total de la 21 hidroxilasa, ¿no? Va a haber una manifestación después de nacer con una pérdida de sal, hiponatremia, hiperpotasemia, que esta va a conducir a una acidosis, a una hipotensión, shock cardiogénico hasta la muerte, ¿no? Eh, en cuanto al sexo femenino, va a haber una virilización, y al sexo masculino, este es indiferente, ¿no? Pasa desapercibido entre 5 a 15 días, es indiferente. Después el androgenitalismo virilizante simple, el simple, que es el segundo, es un síndrome adrenogenital virilizante simple sin pérdida de sal. El anterior era con pérdida de sal, este sin pérdida de sal, el cual va a tener una ambigüedad sexual, generan suficientes mineralocorticoides. ¿Okay? Esas son las dos características principales de este síndrome, ¿no? Y del último, de este último síndrome, el no clásico, presenta una virilización suprarrenal tardía, que este es el más frecuente. Hay una deficiencia parcial de la 21 hidroxilasa, presenta un inicio tardío, las manifestaciones van a ser leves, como va a ser hirsutismo, acné, irregularidades menstruales. Entonces, son manifestaciones que pueden pasar desapercibidas, ¿no? En cuanto a la clínica, depende de la deficiencia enzimática específica, ¿no? En cuanto a la morfología, ¿qué vamos a ver? Va a haber una hiperplasia, va a haber un aumento va a haber una de la glándula suprarrenal, ¿no? Bilateral. Va a haber un aumento de tamaño hasta 10 a 15 veces más. La corteza suprarrenal va a estar engrosada, puede presentar nodulaciones. Al corte lo hemiseccionamos, presenta una coloración amarronada, hay una deplexión de los lípidos. Las células proliferativas van a estar compactas, eosinófilas, sin lípidos, mezcladas con células claras, cargadas de lípidos. Va a haber una hiperplasia de las células corticotropas, ¿no? Aquí tenemos la imagen de la glándula suprarrenal. Y esta va a ser con pérdida salina, sin pérdida salina, y ya una estimulación de la virilización, ¿no? Aumento de los estrógenos, va a haber una virilización. Ahora vamos a hablar de la parte de la insuficiencia córtico-suprarrenal, de la hipofunción, ¿no? Vamos a hablar y vamos a dividir en tres patologías. Una que va a ser la insuficiencia córtico-suprarrenal aguda primaria, que es la crisis suprarrenal, seguida de la crónica primaria, que es la enfermedad de Addison, y por último, la insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria. Las dos primeras, primarias, aguda y crónica, y la última, secundaria. Continuamos. Hablando de la insuficiencia córtico-suprarrenal aguda primaria, se da en personas con una insuficiencia córtico-suprarrenal que presentan crisis, se precipita por cualquier tipo de estrés, requiere un aumento inmediato de la secreción de esteroides para mantener y así estar en un equilibrio, ¿no? Una homeostasis, ¿no? Esa sería una parte. Para el tratamiento, ese glucocorticoide exógeno va a haber una retirada rápida, la falta del incremento de la dosis en respuesta al estrés agudo, ¿no? Precipita así una crisis suprarrenal, por eso es aguda. ¿Y cómo se va a plasmar, ¿no? Esta patología? ¿Cómo se evidencia, ¿no? Mediante una hemorragia suprarrenal masiva, la cual daña la corteza suprarrenal, causando así una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda. En un neonato, un parto prolongado, difícil, muy traumático, que haya hipoxia, cordón de por medio, entonces en estos pacientes se puede evidenciar, ¿no?
el tratamiento de anticoagulación intravascular diseminada, para el tratamiento de anticoagulación intravascular diseminada, que va a haber un infarto hemorrágico de la glándula suprarrenal, ¿no? Ya a este nivel, ya la glándula suprarrenal ya va a tener una infección bacteriana, va a estar complicada, va a haber una infección diseminada y esto se va a evidenciar, se plasma en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Que este lo vemos a continuación. Este síndrome es caracterizado, es característico que presenta un eczema purpúrico difuso, ¿no? Facial, como pueden apreciar, es bien violáceo. Es muy infrecuente. Esto caracterizado por una infección bacteriana grave, una septicemia ya generalizada. ¿Okay? Y es muy infrecuente este síndrome, ¿no? Y esto debido principalmente por una Neisseria meningitidis, ¿no? U otras bacterias virulentas como Pseudomonas, Pneumococos, Haemophilus influenzae, hasta Staphylococcus, ¿no? Va a presentar una hipotensión progresivamente rápida, presenta un shock circulatorio, va a haber una coagulación intravascular diseminada asociada a una púrpura generalizada a nivel de la piel, ¿no? Como se ve en la imagen. Va a haber una insuficiencia suprarrenal ya brusca asociada a una hemorragia suprarrenal bilateral masiva, ¿no? Y esto a cualquier edad, hay un predominio a nivel de los neonatos, a nivel de la infancia, ¿no? En cuenta de, presenta, como podemos apreciar, en la imagen derecha, hay una hemorragia, hay una extravasación eritrocitaria, como pueden apreciar, y este va desde la médula, desde esta porción, hasta la parte de la corteza, hasta parte de la cápsula, ¿no? Entonces, hay los sinusoides venosos de la pared que están adelgazados, por eso hay esa fragilidad capilar. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿no? Deja islas con células corticales reconocibles, irreconocibles. Entonces, si aprecian, pueden haber múltiples eritrocitos. Entonces, esto se ve a nivel de la microscopía, ¿no? Entonces, ya se evidencia, son glándulas suprarrenales que presentan sacos de sangre coagulada. Entonces, esto es específico del síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Continuamos. ¿Ven? Hay en la arquitectura, hay una pérdida arquitectural del parénquima cortical de la glándula suprarrenal, ¿no? O sea, es escaso. Lo único visible sería esta porción, ¿no? A nivel microscópico. El diagnóstico y tratamiento inmediato, si no, mueren en horas o a pocos días, ¿no? De ser diagnosticadas. Pasamos a la enfermedad de Addison, que es la segunda, la cual es un trastorno infrecuente causado por una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal. La anterior era aguda, esta ya es más crónica, es progresiva, es progresivo el daño. Entonces, las manifestaciones clínicas no aparentes, hasta el 90% de la corteza está comprometida, es más frecuente en caucásicos y hay un predominio por el sexo femenino, ¿no? En cuanto a la patogenia, varias enfermedades afectan la corteza, por ejemplo, linfomas, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, infecciones fúngicas, hongos, todo lo que es hemorragia suprarrenal, ¿no? Como pueden apreciar, ya se ven una mayor hiperpigmentación en las zonas, hipopigmentación en otras, a nivel de la mucosa, no solamente en la mucosa gingival, sino también en la rectal, ¿no? Y se debe principalmente en el 90% de los casos a una suprarrenitis autoinmunitaria, ¿no? Es autoinmunitaria la primera causa, un 90%, seguida de tuberculosis, después del SIDA y por último metástasis, ¿no? Entre otras causas están las causas genéticas. Vamos a hablar de la primera, ¿no? De la autoinmunitaria, un 80 o un 90%. Va a haber una destrucción autoinmunitaria de las células esteroidogéneas con autoanticuerpos contra varias enzimas
clave, ¿no? Principalmente la 21 hidroxilasa, la 17 hidroxilasa, ¿no? En cuanto van a presentar una manifestación aislada, un 40% de los casos, aparte del síndrome poliendocrinopatía autoinmunitaria, que es el APS 1, 2 y 4, ¿no? Esto debido a un 60% de los casos. En el primero, en el APS1, va a presentar candidiasis, distrofia ectodérmica y va a estar asociados va a haber anticuerpos contra la interleucina 17 y la interleuquina 22, ¿ok? En cambio, del APS2 va a haber manifestaciones, va a haber una combinación de una insuficiencia suprarrenal y una tiroiditis autoinmunitaria, ambas a nivel de la tiroides y de la afección suprarrenal. Esta es la más prevalente de las tres. Y por último, la menos frecuente, que la APS4, es caracterizada por una suprarrenitis más fenómenos autoinmunitarios, ¿no? Esa es la poco frecuente, la con menor incidencia, ¿no? Ahora, seguida por la tuberculosis, ¿no? Como pueden apreciar, vamos a ver alguna imagen, sí. Va a haber infecciones por hongos, por el bacilo de Koch específicamente, va a haber una suprarrenalitis tuberculosa, un 90% de los casos, va a ser un poco infrecuente, una asociación activa de otros órganos, específicamente, obviamente, si es tuberculosis, lo vamos a asociar a lo que es pulmón y a aparato genitourinario, ¿no? Entonces va a haber una afección por hongos, va a ser una enfermedad diseminada por histoplasma, también aparte del bacilo va a estar el histoplasma, capsulatum, entre otros, ¿no? Después seguida del SIDA, el cual va a presentar mayor riesgo de complicaciones infecciosas y no complicaciones infecciosas, ¿no? O sea, siendo siendo específicamente en este tipo de pacientes, ¿no? Inmunocomprometidos. Y por último, metástasis. ¿De qué órganos específicamente? De pulmón y de mama, ¿no? Entonces va a haber metástasis de pulmón y metástasis de cáncer de mama. Y por último, las causas genéticas. Va a haber una hipoplasia suprarrenal congénita, la enfermedad infrecuente ligada a un cromosoma X, ¿no? A la mujer. Va a haber una mutación del gen NROB1, adrenoleucodistrofia que va a presentar, y esta va a ser una mutación del gen ABCD1, ¿ok? Como hemos dicho, en cuanto podemos apreciar en la imagen derecha, una de las causas que era la de la tuberculosis, ¿no? Como pueden apreciar, esta es un granuloma, va a haber una reacción inflamatoria granulomatosa, ¿no? Entonces, conforme al granuloma, y a mayor aumento, ¿qué se ve? Estas células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans, ¿ok? En forma de C. Mis estudiantes ya saben, se los he repetido todo el año, esta célula específicamente, porque la vemos en diferentes patologías, y ahora la vemos nuevamente en la enfermedad de Addison, una causa ya más de tuberculosis, de una infección. Y por ende se realiza técnica especial de Ziehl-Nielsen, la cual marca positiva, si evidencian, este es el bacilo de Koch, bien alargado, es positivo, y siendo una cruz de 3, ¿no? Ese es el bacilo ácido alcohol resistente, el cual fue positivo, una cruz. Doctor, ¿Okay? disculpe, Sí, ¿está con el puntero? sí, No ¿no lo se ve? vemos. Bueno, yo no lo veo. ¿No lo ven? Ahora, No, doctor. aquí, a ver, ahí, ¿lo ves? Ahora sí. Ya, vos me dices cualquier cosa. Entonces, este es el bacilo, ¿no? Y este es el granuloma, obviamente.
Esta es la formación del granuloma y las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans en forma de C forman los núcleos y este es el bacilo. Esta sería la característica de una de las causas de la enfermedad de Addison, ¿no? En cuanto a la morfología, va a haber una suprarrenalitis autoinmunitaria, las glándulas contraídas, irregulares. En cuanto a la histología, va a estar la corteza con células corticales residuales dispersas. Van a estar con un colapso con tejido conjuntivo, va a haber un infiltrado linfoide, que este va a ser variable a nivel de la corteza y que este se puede extender hacia la médula. ¿Ven? El infiltrado inflamatorio, todos esos puntos azules son linfocitos, ¿no? Es un infiltrado inflamatorio crónico. Mencionamos ya la tuberculosis y siendo un carcinoma metastásico de la glándula suprarrenal, aumenta de tamaño y hay un desplazamiento dependiendo también el tipo de cáncer, como vemos, el más específico, un adenocarcinoma. En pulmón va a formar glándulas, ¿no? Entonces va a ser una estirpe diferente a lo que estamos habituados a ver en la glándula suprarrenal, ¿no? En cuanto a la clínica, va a tener un comienzo insidioso, ¿ok? Manifestaciones iniciales, va a haber una debilidad progresiva, fatiga rápida, trastornos digestivos como anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, diarrea, va a haber una hiperpigmentación de la piel, zonas expuestas al sol, zonas de depresión como son los codos, también hiperpotasemia, hiponatremia, depleción del volumen y una hipotensión, ¿ok? Vamos a ver. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la secundaria, ¿no? De la última, que es una insuficiencia córtico suprarrenal secundaria. Entonces, cuando hablamos de secundaria ya asociamos a lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Es un trastorno del hipotálamo, de la hipófisis. Este puede verse a lesiones, a metástasis, a irradiación de la misma, algún tratamiento a ese nivel, el cual disminuye la secreción del ACTH, ¿no? Va a haber una administración prolongada de glucocorticoides de manera exógena, no hay una hiperpigmentación, está caracterizada por una secreción deficiente de cortisol, andrógenos, sin la síntesis normal de aldosterona, no va a haber una hiponatremia, no hay una hiperpotasemia. A diferencia de las anteriores patologías que hemos visto a nivel de la clínica, esto nos orientaban, ¿no? Al ser secundaria ya nos evidencia estos signos, ¿no? Hay una deficiencia de la ACTH aislada, algunos como componente de un ¿cómo es? Panhipopituarismo asociado, ¿no? Que puede estar asociado a múltiples deficiencias de la hormona trófica. De esta manera, identificamos que es secundaria. En cuanto a la morfología, ¿cómo evidenciamos? Nos basamos en el tamaño, ¿no? Que este es reducido, o sea, está normal. Entonces, ya tenemos que buscar otra causa y a otro nivel, ¿no? A nivel de la hipófisis. Entonces, son glándulas pequeñas, aplanadas, color amarillento, la corteza está reducida, más atrófica, una cinta delgada va a presentar, que va a estar asociada a la zona glomerular y a la médula, que va a estar normal. Va a estar la zona glomerular más afectada, ¿no? A nivel de la corteza. Esta va a ser a nivel de la macroscopía. Ahora, continuamos con las neoplasias córtico-suprarrenales. Estas neoplasias córtico-suprarrenales hay que tener en cuenta los adenomas y los carcinomas, que esta va a ser igual en adultos, en niños va a haber un predominio por los carcinomas, por lo maligno, son lesiones más esporádicas, presentan dos síndromes familiares, que va a ser el síndrome de Lille-Framenil, que va a presentar una mutación ligera, va a presentar una mutación de la línea germinal del TP53. A diferencia del síndrome de Big-Wiedemann, el cual presenta una
afección del gen que codifica la IGF-2, ¿ok? Va a haber adenomas funcionantes asociados, que va a ser el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. El carcinoma más asociado a una neoplasia virilizante. Eso ten en cuenta. Vamos a tener en cuenta la morfología en este tipo de neoplasias. Los adenomas principalmente, como pueden apreciar, es una lesión bien delimitada. Sí, esto es la corteza, ¿no? La parte más delgada externa, la parte más amarronada interna es la médula, y esta lesión nodular es el adenoma, ¿no? Pueden fijarse el tamaño hasta 2.5 centímetros de la corteza adyacente, normal, es un adenoma no funcionante. Tener en cuenta la superficie de corte, qué coloración, amarillenta, puede ser levemente amarronada. En cuanto a la microscopía, son células similares a la corteza suprarrenal, ¿no? Son núcleos monomorfos, ¿no? Pequeños, cierto grado de pleomorfismo, no les voy a decir que no, porque si hay unas que son un poco más grandes, entonces hay una ligera atipía, pero no es significativa, ¿no? Además, si se realiza, hay que tener en cuenta las vacuolas. ¿Ven estas áreas blancas? Entonces, las vacuolas, la actividad mitótica que va a ser escasa, por ende se realiza un Ki-67 y siendo esto positivo en menos del 5% de los casos, o sea, casi nada, no se evidencia, es casi negativo, ¿no? Tener en cuenta que expresa el factor esteroide 1, que es el SF1 e inhibina alfa. Entonces son células monomorfas, del mismo tamaño, vacuolas. En cambio, si hablamos ya de carcinomas córticos suprarrenales, ven la diferencia en la transición, son lesiones ya grandes, hay una disrupción de la cápsula. ¿Ven la cápsula hasta dónde llega? ¿Ven el puntero? A la señorita que me preguntaba el puntero, ¿lo ve? No, doctor. No lo ve. A ver. ¿Ahora lo ves? No. ¿Lo ves? No, doctor, podría, pero dibujarlo como hace un momento, un lapicito rojo. Ahí lo ves, la corteza. Sí, doctor, ahora sí. Entonces, ven la diferencia, que hay una extravasación, la corteza que está bien delimitada y el tumor exageradamente atraviesa, ¿no? Entonces hay una invasión ya de la corteza, de la cápsula, entonces ya son signos de malignidad. Además, evidencia en su interior estas áreas negruzcas, que son ya áreas de necrosis, hemorragia, algunas tienen a este nivel una formación, cambios quísticos presentan. Entonces, ya el tamaño ya es aberrante, más de 20 centímetros. Entonces, son cosas ya que son muy llamativas, ¿no? La tendencia, tengan en cuenta la localización de la glándula suprarrenal, ¿no? Al estar cerca de la vena cava y de los ganglios linfáticos, la diseminación es muy frecuente, ¿no? Entonces hay una metástasis muy rápida de este tipo de cáncer, ¿no? En cuanto a la microscopía, podemos evidenciar ya estas células gigantes, monstruosas, bizarras, ¿no? Ven esta célula, entonces multinucleada, entonces ya es bien bizarra, ¿no? Ahora, si se realiza un Ki-67 a este nivel, obviamente sale fuego, ¿no? Algunas son binucleadas, como es este el caso, binucleadas, multinucleadas, esa parece una célula gigante multinuclear de tipo cuerpo extraño, pero no es simplemente el carcinoma. Todas presentan nucleolos evidentes, como esta. Entonces, citoplasma amplio, sinófilo.
Entonces ya son características ya aberrantes. ¿Ok? Continuamos con lo que es la médula suprarrenal, ya la porción inferior con lo último, y con eso ya culminamos. Vamos a hablar que está formada por células cromáfines y células de sostén o sustentaculares, que son estas, ¿no? Pueden apreciar a este nivel las células cromáfines más eosinófilas y las células ganglionares simpáticas. Estas células las vamos a ver ya, se puede evidenciar en otros niveles, a nivel del colon específicamente. Entonces, fuente principal de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina a nivel de la médula, ¿no? Enfermedades más importantes son las neoplasias, la neoplasia de células cromáfines, que es el feocromocitoma, seguro ya lo han escuchado, son neoplasias neuronales, también los tumores neuroblásticos. Vamos a hablar el primero del feocromocitoma, el cual presenta una neoplasia de células cromáfines secretora de catecolaminas, causa infrecuente de hipertensión, la cual se corrige simplemente con la corrección de la cirugía, ¿no? O sea, se hace una extirpación de la neoplasia, pum, y listo, el paciente normal. Hay una característica del feocromocitoma que es la regla de los 10, que va a ser el 10% son suprarrenal, el 10% de los feocromocitomas suprarrenales esporádicos son bilaterales, es bajo el nivel, el 10% son malignos, presencia de metástasis a distancia, el 10% no están asociados a hipertensión, que es bajo. La mayoría está asociada a hipertensión, ¿no? El 25% son portadoras, hay una mutación de la línea germinal oncógena, ¿ok? Los genes afectados presentan dos amplias clases. La primera, que potencian la señalización, la vía de recepción del factor del crecimiento RED y del NF1, incrementan la actividad y estabilizan de dos factores de crecimiento inducidos por hipoxia. Uno sería el IF1 alfa y el IF2 alfa, ¿ok? Tratamiento de la resección. Cuanto a la morfología, como pueden apreciar, son lesiones circunscritas, pueden pesar de 1 gramo de 1 kilo a 4 kilos, son masas, como pueden apreciar, la coloración son hemorrágicas, grandes, son bien delimitados, presentan trabéculas fibrosas, como es el caso. Aquí se puede evidenciar las trabéculas, la vascularización, el aspecto lobulado interior, algunas pueden estar cavitadas, ¿no? Al corte de coloración oscura, ¿no? Por la hemorragia, por la cantidad de necrosis. Y en algunos casos, o sea, ya borran la glándula suprarrenal, ¿no? Es escasa, es remanente. Si se pueden apreciar en la derecha, esta es la glándula remanente y esta porción es lo más normal que queda. Lo demás está tomado, ¿ok? Hay mucha necrosis, como es esto. Es necrosis, necrosis, necrosis y leves cavitaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la histología, ¿qué vamos a ver? Son células, esta es otra imagen, igual presenta mejor delimitada, ¿no? Pero igual presenta áreas de hemorragia múltiples. En cuanto a la histología, presenta grupos de células cromáfinas o células principales poligonales, afusiformes, como pueden ver, algunas ya son un poco más alargadas. Después presentan nidos o bolas pequeñas, que son las cell ballen, que eso es característico del feocromocitoma, acuérdense de este nombre, ¿ok? Después el citoplasma granular, fino, esto se puede evidenciar mejor con la tinción de plata. Va a haber núcleos redondos, ovoides, cromatina punteada, y como pueden apreciar el núcleo como es, en sal y pimienta, ¿ok? El núcleo tiene algunos puntos negros, otros puntos blancos, entonces simulan a un
neuroendocrino, ¿no? Un núcleo con forma de sal y pimienta. Las células principales reaccionan a marcadores neuroendocrinos, ¿a cuáles? Cromogranina y sinaptoficina, ¿no? Estas van a ser positivos con inmunistoquímica. Y esto se ve con una microfotografía, las granulaciones, esta lámina, estas rayas a nivel de la membrana. En cuanto a la clínica, presenta una manifestación clínica predominante, una hipertensión en el 90% de los casos, como hemos dicho, es muy frecuente, solo el 10% no está asociado a hipertensión, el 2/3 sufre de episodios de paroxísticos asociados a taquicardia, palpitaciones, cefalea, sudoración, temblor, sensación de temblores. Tener en cuenta el diagnóstico va a ser por el aumento excesivo urinario de las catecolaminas libres y de sus metabolitos. El tratamiento, al ser un tumor benigno, aislado, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Con tratamiento pre e intraoperatorio de bloqueantes adrenérgicos. Se hace una resección de la lesión, como están bien delimitados, no hay problema, y son lesiones multifocales, ¿no? El tratamiento farmacológico para la hipertensión a largo plazo, ¿no? Para cefalea, hipertensión, palpitaciones, tumor, temblores y ansiedad, ¿no? Y por último, llegamos a los síndromes MEN, ¿no? Que son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Múltiple hago referencia a varias localizaciones, ¿no? Como pueden apreciar, la pituitaria, un adenoma, va a haber hiperplasia de la paratiroides a nivel del páncreas o de la suprarrenal, ¿no? Entonces va a haber una afectación múltiple a órganos endocrinos, ¿no? Puede haber hiperplasia, adenomas o hasta carcinomas, ¿no? Como es un carcinoma de tiroides, un carcinoma medular de tiroides. Va a haber características que diferencian los tumores endócrinos esporádicos. La aparición de edad más temprana, son más jóvenes, aparecen en múltiples órganos endocrinos, que puede ser sincrónico y metacrónico. Sincrónico sería menos de 6 meses que aparece una lesión con la otra. Y metacrónico, más de 6 meses. Incluso estando en un solo órgano, son multifocales, ¿ok? En diferentes focos a nivel del órgano, ¿no? Imagínense, no sé, por ejemplo, multifocal, como es la paratiroides 4, en una sí, en otra no, en otra sí, en otra no, ¿no? Ten en cuenta que están precedidos de una fase asintomática de hiperplasia que afecta a las células de origen. Entonces, solo va a haber una leve hiperplasia al comienzo, ¿no? Ahora, son más agresivos y hay una mayor recidiva en pacientes, en algunos pacientes ya más añosos, ¿no? Ten en cuenta que al aumentarse, al haber varias lesiones, tienden a ser más agresivos, ¿ok? Por ejemplo, el carcinoma de paratiroides medular, o sea, es muy agresivo, de tiroides. Entonces, es de peor pronóstico, no es lo mismo que hablar un papilar de un medular, ¿no? Entonces, son neoplasias un poco más agresivas. Ahora vamos a hablar de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, el MEN1, síndrome de Werner. Es una enfermedad hereditaria infrecuente, va a tener algunas características como anomalías en la paratiroides, páncreas, hipófisis, las 3 P, porque la hipófisis hace referencia a la pituitaria, ¿no? En cuanto a la paratiroides, va a haber un hiperparatiroidismo primario, una manifestación inicial y la más frecuente hasta en el 95% de los casos. Entonces va a haber un aumento celular a nivel de la paratiroides. A nivel del páncreas, ya estamos hablando de tumores endócrinos pancreáticos, que aumenta más la morbimortalidad, siendo más agresivo, va a haber metástasis, pueden ser tumores funcionantes, no genera un síndrome de hipersecreción endocrina, ¿no? Y por último, a nivel de la hipófisis, que es más frecuente, una predilección por el sexo femenino del prolactinoma, ¿ok? A nivel del duodeno, el sitio más frecuente de gastrinomas en pacientes con MEN1, ¿no? Son tumores duodenales y pancreáticos que van a estar de manera simultánea.
pasamos, van a estar estas neoplasias van a estar causadas por mutaciones de la línea germinal del gen supresor tumoral MEN1 de la proteína menina. ¿Okay? La menina es un componente de varios complejos de factor de transcripción diferentes, los cuales estimulan, activan o inhiben la oncogenina. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas dominantes va a ser la hipoglucemia de repetición por insulinomas, úlceras pépticas resistentes al tratamiento con pacientes con síndrome de Sollier-Ellison. Va a haber una nefrolitiasis por hipercalcemia, síntomas de exceso de prolactina, que es ya de verse, o sea, ya es por un adenoma hipofisiario, ¿no? Por un tumor. Y por último, pasamos a las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 2, ¿no? Estas van a estar divididas, va a haber una subdivisión de estas en 3 síndromes. El primero, el 2A, que va a ser el de Siple, este va a estar caracterizado por un feocromocitoma. Un 40, un 50% van a ser bilaterales, va a haber una localización fuera de la glándula suprarrenal, ¿no? Más tópica que la usual, ¿no? Un carcinoma medular de tiroides en un 100% de los casos, o sea, mayor agresividad. Van a ser multifocales, presentan focos de hiperplasia de la célula C que producen calcitonina y otros productos activos. Va a haber una hiperplasia paratiroidea, un 10 a un 20% de los casos. Va a haber una hipercalcemia, cálculos renales. Va a haber una mutación con ganancia de la función de la línea germinal del protogen RET. Como ven en la imagen derecha, podemos apreciar este carcinoma medular que se ve en un 100% de las tiroides en las neoplasias neuroendocrinas de tipo 2, donde se evidencia este moderado pleomorfismo nuclear, la forma, y se realiza técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Donde se evidencia esta positividad amarronada de manera intensa a nivel de las células C, ¿no? Que estas son las que producen calcitonina. Entonces, este va a ser el diagnóstico. De esta manera vamos a identificar que sea una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, ¿no? Por esta producción de esta hiperplasia de estas células C que van a estar en mayor aumento. Si se evidencia, estas áreas blancas están llenas de coloide y así se ve una inmunohistoquímica, ¿ok? A diferencia de lo que se ve en el MEN2B, que va a haber una superposición clínica del MEN2A que presenta ya un carcinoma, de igual manera, un carcinoma medular de tiroides, multifocal, más agresivo, feocromocitoma, y acompaña, esto se añade al 2A y lo hace diferente, que se acompaña de neuromas o ganglioneuromas en la piel, mucosa oral, ojos, aparato respiratorio y digestivo, y tiene un hábito marfanoide, ¿ok? Esa disposición. Y por último, finalizando, el MEN4 ya son pacientes con características similares a los MEN1, pero tiene una afección, una mutación a nivel de la línea germinal en el CDKN1B, ¿ok? Creo que con esto finalizamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Creo que me pasé de tiempo, ¿no? Vamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces ese es uno de sus temas que entraría al examen, ¿no? A ver. Tener en cuenta que esto del hábito marfanoide hace referencia a una afección más a nivel del corazón, de ojos, de vasos sanguíneos, hasta los huesos. Esa tiene esa disposición, ¿ok? Vamos a ver. Eso me está olvidando. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, doctor.
Perfecto. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ya saben que el jueves es su examen. Obviamente de mis temas, ¿no? Para orientales, obviamente van a ser casos clínicos. Lean bien las preguntas, la pregunta del caso clínico específicamente. No se dejen marear por distractores. ¿Qué más? Vayan temprano. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Si no, damos por finalizado.